Hola hermanos y amigos, buenos días, buenas tardes, según la hora y el momento en que nos estemos viendo. Damos gracias a Dios por un nuevo día más que nos permite, una semana más, un mes más, y dentro de la voluntad de Dios aquí estamos. Sentimos, ¿verdad?, el cambio que ha habido en nuestras vidas a través de estos meses. Y déjeme decirle, verdad, que reflexionando en esta semana, veía yo y analizaba le titulaba yo el punto de los desaparecidos. Esos desaparecidos son los que de repente ya no los vimos. Qué triste es, verdad, de personas que hemos conocido, que hemos tratado, y de repente, verdad, nos dicen ya no están, y no los volvemos a ver. Y lo triste es que aun cuando ha muerto un familiar, un amigo, alguien en otros tiempos, pues vamos al velorio, acompañamos a la familia, vamos al sepelio al otro día y pues de alguna forma, ¿verdad?, les damos nuestras condolencias, nuestro pésame. Pero hoy no. Si notamos, ¿verdad?, simplemente desaparecen. Y no importa que sea un vecino, que sea un familiar, nos dicen ya no está y no lo volveremos a ver. Ese es algo triste, que es el cambio que hemos tenido. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado Dios, nos ha protegido, nos ha dado vida. Por eso dele gracias a Dios. Y si nos estamos viendo, también es una bendición de Dios. Gracias por saludarnos, por vernos, y porque de alguna forma la palabra de Dios siempre trae refrigerio a la vida de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga sus vidas. El día de hoy vamos a ver el tema, ¿verdad?, titulado ¿Quién te protege? Hace 8 días, ¿verdad?, de alguna forma vimos otro tema semejante, ¿verdad? ¿Cuál es tu refugio? Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, que hoy tendremos la bendición de continuar estudiando la palabra de Dios en el Salmo 91. Hace 8 días vimos el versículo 1 y el 2. Ahorita vamos a ver de alguna forma, la continuación. Decíamos la semana pasada, vimos el tema ¿cuál es tu refugio? Y vimos también que quien se refugia en el Señor, dice la palabra de Dios a través de este salmo, que le cuidará en todo momento, le va a cubrir, ¿verdad? En cualquier circunstancia que atraviese, estamos bajo el cuidado de Dios. Hoy veremos y responderemos la pregunta ¿quién te protege? Porque de alguna forma, ¿verdad?, es importante esto. Es muy importante, digamos, la calidad de la protección ante cualquier cosa. Porque de alguna forma, ¿verdad?, digamos, hay cosas que creemos que nos están protegiendo, pero simplemente no funcionan. Depende de alguna forma, lo importante es el resultado. Por ejemplo, cuando vamos a la playa, cuando simplemente bajo el sol, ¿verdad?, algo nos echamos bloqueador, ponte bloqueador, nos dicen, ¿verdad? Y bueno, ahí de alguna forma nos ponemos el bloqueador, pero de repente vemos que no funcionó. Pues sí, el bloqueador, sí, ahí dice bloqueador, pero la calidad simplemente no era la óptima. Cuando tenemos un auto y de alguna forma sufre una colisión, ¿verdad?, un choque, de repente vemos ahí, ¿verdad?, que pues tengo seguro. Vamos a ver el seguro y llega el de la aseguradora y dice, no, ¿sabe qué? Nada más que aquí dice abajito que esto no lo cubre. Y esto tampoco, y eso tampoco. Entonces, teníamos un seguro, pero que no cubre lo que creíamos que estaba cubriendo. ¿Verdad que es importante ver realmente quién nos está protegiendo o cómo nos está protegiendo? Hace unos días, el emir de Bahrein, ¿verdad?, allá por Arabia Saudita, vemos ahí, ¿verdad?, que salió ahí, en este caso, ¿verdad?, en una feria de los Emiratos Árabes Unidos, salió caminando el emir, ¿verdad? Son gente muy poderosa económicamente. ¿Y qué creen? Venía atrás de él su guardaespaldas, pero no era un guardaespaldas normal, era un robot sumamente alto, fuerte, atrás de él y con una mirada amenazante que de alguna forma cuidaba a su amo, en este caso el emir. Y él iba ahora sí que alardeando, ¿verdad?, de que quién lo estaba protegiendo. Métanse conmigo, por decirlo así. No sé, ¿verdad?, realmente el robot qué armas tendría,
si tendría algún láser o alguna cosa para si alguien se atrevía a atentar contra el emir. Pero bueno, de alguna forma, ¿verdad? ¿Quién te protege? Allá en Estados Unidos, de alguna forma, el presidente, ¿verdad?, de los Estados Unidos, su protección está a cargo del servicio secreto. No está del FBI, de la CIA o de cualquier otra policía, sino simplemente, digamos, es única y exclusivamente del servicio secreto. Y cuando va el presidente a cualquier lado, el servicio secreto se encarga de su custodia. Y nadie le entrega cuentas, ni nadie, o sea, todos se someten a eso. Y vemos ahí, ¿verdad?, que en un momento dado está súper protegido. Así que déjenme decirles, ¿verdad?, que la seguridad de nuestra protección diaria no es cualquier cosa. Ni cualquier cosa, digamos, nos puede garantizar que suceda. Ni nosotros mismos. No depende de nosotros la seguridad para andar sin cuidado. Depende la efectividad, depende de quién nos protege. Por eso en este día vamos a ver lo que sigue diciendo este Salmo 91 para contestar esa pregunta. ¿Quién te protege? Porque si estás protegido por algo que realmente no funciona, ten cuidado. Porque de alguna forma, ¿verdad?, qué triste realidad y despertar va a ser cuando suceda algo y de repente dices, me amparé con esto, me protegí con lo otro y realmente no funciona nada. Salmo 91, ¿verdad?, de alguna forma nos dice varias cosas. Y número uno que vamos a ver en este día, ¿verdad?, que Dios nos protegerá de los peligros que no vemos. Fíjense qué interesante es esto. Porque de alguna forma, digamos, cuántas cosas Dios nos protege sin que las veamos. De esas amenazas ocultas que a veces suceden. Dice en el versículo 3, que es donde vamos a empezar a leer, ¿verdad?, Salmo 91 y versículo 3, la primera parte dice, Él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador, de alguna forma, ¿verdad?, siempre está escondido. Son trampas que están en el camino. Usted ve, digamos, en la selva o en algunos lugares selváticos, ¿verdad?, como los aborígenes de ahí o la gente que vive ahí para alimentarse pone trampas para cazar. ¿Usted cree que la están anunciando, cuidado con la trampa? No, simplemente están escondidas. Están camuflajeadas en medio de hojas y de ramas, ¿verdad? Y están ahí listas para que cuando pase el animal, ¿verdad?, y pise, inmediatamente se levanta y quede colgado y ya está la presa. Eso es lo que dice aquí este salmo. Él te librará del lazo del cazador, ¿verdad? Dios no solo te librará del enemigo que estás viendo, del que podemos visualizar. Porque hay gente que de alguna forma dice, no, yo me cuido de esto, no, yo sé cuidarme de esto, yo tengo mucho cuidado de esto. Sí, pero hay cosas, querido amigo y hermano, hay cosas que no vemos, que no sabemos, de esos enemigos ocultos, de las malas intenciones encubiertas, de los tropiezos que están a frente de nosotros, pero no vemos. Eso es lo que de alguna forma, cuando nos encomendamos en las manos de Dios, cuando ponemos en las manos de Dios a alguien de nuestra familia, los estamos encomendando de esos peligros que ni va a ver, pero que se va a enfrentar. Pero confiamos en el Señor que Él nos va a librar. Una vez un periodista estaba entrevistando, digamos, a un trapecista principal de un circo, que acababa de llegar a la ciudad. Y bueno, el trapecista admitía, ¿verdad?, que en medio de sus trapecios, abajo de él, había una red. Era para proteger digamos, en este caso, ¿verdad?, que en caso de alguna caída o un buen movimiento, ¿verdad?, caía en la red y no podría destrozarse. Y este trapecista dijo, ¿verdad?, la red nos cuida de no caernos. Imagínense si no hubiera red, estaríamos todos nerviosos. De alguna forma, ¿verdad?, de alguna forma el riesgo es mucho más de poder entender que ese ejercicio que vamos a hacer nos tiene que salir perfecto, porque al caer podemos fallar y matarnos. Si no hubiera red, dice, no nos atreveríamos a hacer todas las acrobacias y los equilibrios que podemos hacer en este trapecio. Vemos ahí, ¿verdad?, que en este sentido nosotros en la vida, si supiéramos a cuántos peligros nos enfrentamos diariamente, no saldríamos a la calle, si supiéramos. Pero ¿cómo salimos a la calle a hacer nuestras actividades diarias?
con una confianza, así como ese trapecista. Nosotros tenemos la confianza que al lado de nosotros, abajo de nosotros, arriba de nosotros, al frente y atrás, está nuestro Dios. Esa es nuestra red. Cuando estamos seguros en sus brazos, nos atrevemos a hacer grandes cosas para Dios. Nos atrevemos a vivir una vida que le agrada a Él, ¿verdad? Nos atrevemos a ser obedientes, nos atrevemos a todo porque sabemos que los brazos eternos de Dios nos van a sostener si llegáramos a caer. Vivimos en una cultura que vive con miedo, donde la gente anda preocupada por todo. Ahorita con las epidemias, ¿verdad? La economía, los robos, ¿verdad? Que están a la orden del día por la necesidad de muchas gentes que no tienen recursos. Los actos terroristas que a veces ocurren también, ¿verdad? En ese sentido. Aquí el salmista, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Nos está dando esa confianza. Nos está dando, digamos, de que Dios es un Dios que nos protege, nos cuida. Y con su poder nos conserva en todo momento. Ahora, ¿significa esto que los creyentes estamos inmunes al peligro? Déjeme decir algo, no significa eso. De alguna forma, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? No quiere decir que no nos importen esas batallas físicas, emocionales o económicas que estemos pasando. No. Lo que sí es de entender es que Dios es nuestro protector. ¿Qué más podemos pedir en ese sentido, verdad? Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, que este versículo 3, en su segunda parte, dice que nos va a librar también de la peste destructora. Déjeme decirle que las pestes son enfermedades que causan gran cantidad de muertos en cualquier población. Son tremendas. Y nadie está a salvo, digamos, de los virus o de las bacterias, ¿verdad? El Señor nos promete que Él nos va a librar de lo que no vemos. Un residente de California, esta semana salió en las noticias, ¿verdad?, que dio positivo, digamos, para, en este sentido, ¿verdad?, de la peste negra. Por lo que es el primer caso en el estado allá en Estados Unidos, ¿verdad?, en 5 años de esta peste negra. La peste tiene varias variantes, ¿verdad?, incluida la bubónica. Es una enfermedad altamente infecciosa y a menudo fatal, causada por las bacterias que se propagan, digamos, principalmente por roedores. Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, que los síntomas de esta peste, ¿verdad?, son fiebre, náuseas, debilidad, inflamación de los ganglios, digamos, suelen aparecer, dice, ¿verdad?, la historia de esta enfermedad de 3 a 7 días. Esta peste ya hubo problemas, causó una epidemia mundial que afectó en gran parte a Europa alrededor del siglo XIII y condujo a la llamada, digamos, conocida como peste negra. Mató, déjeme decirle, ¿verdad?, que a más de 20 millones de personas. 20 millones. Aproximadamente, digamos, 1/3 de la población de ese continente. Ahora, como un dato comparativo, hasta el día martes pasado, 18 de agosto de este año 2020, van en el mundo alrededor de 600,000 muertos a través del COVID. 600,000. ¿Son muchos? Claro. Pero en la peste murieron 20 millones. Déjeme decirle, ¿verdad?, que es algo grave, difícil, claro que sí. No queremos semejarnos, ni estamos comparándonos, ¿verdad?, para, como decirle que no van muchos, de 20 millones a 600,000. No, tampoco. Las dos cosas son importantes. Había un personaje llamado Lord Nelson, allá, digamos, era un noble inglés cristiano, ¿verdad?, que vivía en Londres. Y cuando la plaga devastó la ciudad, digamos, en ese tiempo, ¿verdad?, este Lord Nelson, ¿verdad?, para poderse escapar de la pestilencia que se estaba propagando por todo Londres, Nelson decidió dejar la ciudad, irse a una, digamos, casa de campo que tenía, cosa que muchos amigos ya habían hecho. Abandonar la ciudad y dirigirse a refugiarse al campo.
Ordenó, dice, a que le prepararan su carruaje, sus maletas, pero mientras caminaba, ahí, digamos, uno de los que estaban sus sirvientes de su casa, ¿verdad? Cuando estaba ahí subiendo y bajando todo eso, alcanzó a escuchar, digamos, que uno de los sirvientes decía: supongo que a nuestro amo se está yendo a Londres para evadir la plaga. Y dice concretamente, dice, debe ser que su Dios vive en el campo y no en la ciudad. Por eso se va para allá. Ese fue aparentemente un comentario inocente, sin malicia, pero le pegó hondamente a este Lord Nelson, y que canceló su viaje diciendo: mi Dios vive en todas partes y Él me preservará tanto en la ciudad como en el campo. Me quedaré aquí mismo. Y dice, ¿verdad?, que se quedó en Londres, ayudó a muchas víctimas de la plaga y aún así no se contagió. Su Dios lo protegió. ¿Tu Dios dónde está? ¿O dónde vive? Porque ese es el detalle. ¿Quién te cubre? Acuérdense el tema. El Dios de Nelson y mi Dios está en todo lugar. ¿Podrás decir lo mismo? Porque esa es la diferencia. Tenemos un Dios omnipresente. No todos los dioses, el único Dios es omnipresente, los demás no son. Ni Satanás es omnipresente. Entonces nuestro Dios está en todo lugar. ¿Será el tuyo? Espero que sí. Y deseo que sí. Porque de alguna forma contestaremos la respuesta: ¿quién nos protege? El Salmo 91 nos sigue diciendo, ¿verdad?, que, número 2, Dios nos protegerá de los ataques espirituales del enemigo. Ahí vemos en este punto, ¿verdad? En el versículo 4 del 91 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Déjame decirle, ¿verdad?, que los sabios judíos que estudiaban el Antiguo Testamento interpretaban que la palabra, en este caso terror, saeta, pestilencia, mortandad, se refería, digamos, a demonios que atacaban al pueblo de Dios. Cada vez que decía esto, ¿verdad?, decía, son demonios que están atacando. Y es una realidad que debemos entender. A veces se nos olvida que los demonios están aquí en el ambiente, que los demonios andan, digamos, a las oídas de los demás, a la vista, en términos espirituales. A veces pensamos como que se nos olvida, pero sí, Satanás no puede estar en todo lugar. Acuérdense, el único que está en todo lugar es Dios. Satanás no, pero él manda a sus demonios. Y son también millones de demonios que andan alrededor nuestro, ¿verdad?, viendo, escuchando y todo eso, y le llevan la información y la traen. Y ese es un tema muy interesante que un día vamos a ver. Pero usted no lo sepa, ¿verdad? Porque luego la gente dice, me habló el muerto, o me habló fulano, o esto vino, esto. No. Los demonios también andan alrededor nuestro. Pero ahorita vamos a ver algo más poderoso que ellos. Bueno, en este caso, ¿verdad?, no se pueden vencer esos ataques espirituales así solos. ¿Cómo se pueden vencer? ¿Cómo podemos sentirnos protegidos cuando Satanás nos ataca? La respuesta la encontramos en este versículo 4. Dice escudo y adarga. Bueno, ¿qué es la adarga? Bueno, es un escudo también, ¿verdad?, de cuero, en forma ovalada, en forma de, digamos, de corazón, que sirve para defenderse. Esa es la adarga, eso es lo que Dios nos promete, ¿verdad?, para cuidarnos en este caso, ¿verdad? Y eso es su verdad. Debemos creer que cada promesa de Dios, en cada palabra de Dios escrita, pues de alguna forma es un escudo contra nuestro enemigo. Son las promesas de Dios que podemos decirle, aquí dice, ¿verdad?, que no me va a pasar nada, aquí dice que me cuidará, aquí dice, digamos, que Él estará conmigo, aquí dice que no me va a faltar nada. Es la palabra de Dios, ¿verdad?, un escudo para decirle, ¿con qué cree que, ahorita vamos a ver, con qué cree que Cristo, ¿verdad?, tranquilizó a Satanás cuando le dijo, ¿verdad?, si te avientas de acá, vendrán tus ángeles, dice Satanás. Dice la palabra de Dios, dice, no tentarás al Dios tu Dios. Con la Biblia. No lo que yo piense, no lo que alguien me diga, no lo que de alguna forma a veces nosotros nos imaginamos que es. O repetimos lo que alguien dijo y ya creemos que es poderoso. No, nada tiene poder fuera de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sí. Así es que no se trata de lo que yo diga, sino de lo que la Biblia nos dice. Haga suyo eso.
Aquí vamos a ver en este tema, ¿verdad? En este punto del versículo 4, dos imágenes conmovedoras de la protección de Dios. Primero nos dice, ¿verdad? La de un ave que nos protege y nos resguarda, ¿verdad? Como polluelos pequeños. Y segundo, dice, de una armadura y escudo de un guerrero. Déjeme decir, ¿verdad? Que si hay una ave que pelea por sus hijos, es la gallina. Y bueno, ella los cubre, los defiende de su vida, ¿verdad? En su celo por ellos, y no existe un enemigo grande para los celos de ellos. Los cuida, los protege, ¿verdad? Cuando llueve, los vientos arrecian, ellas de alguna forma, digamos, en este caso, los mete debajo de sus alas a fin de cubrirlos y protegerlos. Así es el Señor. Si decidimos ser sus protegidos, Él está presto a hacerlo. Me pregunto, ¿verdad? ¿De cuántos vientos te está protegiendo Dios sin que tú te des cuenta? Porque hay vientos de alguna forma, ¿verdad? A lo mejor uno de tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Está furioso contigo, se dirigía directamente a ti a reclamarte algo por lo que quiere bronquearte, ¿verdad? Cuando de repente se interrumpe porque alguien le llamó por teléfono y ya lo desvió de esa furia. Dios nos está cuidando sin que tú te des cuenta. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? No sé, de verdad, si muchas veces, digamos, de repente pasamos por un lugar y nos dicen, oye, ¿no viste el accidente? No, acabábamos de pasar y sucedió un accidente. No lo vimos, pero Dios nos libró de esos vientos, de esas circunstancias adversas. A lo mejor un ladrón de alguna forma, ¿verdad? Estaba, digamos, camino a tu casa para de alguna forma robarte, ¿verdad? Y de repente, digamos, se le descompone el coche o tiene una avería en el camino y ya no llegó. Pero iba directo ahí. Su blanco era eso. Pero Dios te libró de ese problema. ¿Cuántas veces, digamos, vemos en la carretera, ¿verdad? Alguien que va manejando con zigzag y de repente dices, no, pues cuando tú vas a llegar con él, esa persona, ¡paz!, se orilla. Y dices, ¿tú qué? Se le acabó la gasolina. Iba borracho. Pudo haber cometido una muerte de él y de la gente, pero se le acabó la gasolina y lo sacaron de la carretera. Y tú pasaste. Ese es ahí donde de alguna forma, en este caso, ¿verdad? No son coincidencias. Porque la gente que no cree en Dios, la gente que no confía en Dios y que no reconoce a Dios en su vida, dice, tuve suerte, fue una coincidencia. No, no son coincidencias. Con Dios no hay coincidencias. Dios es tu guardián y te protege. Y bajo sus alas estás seguro. El comentarista Meyer, ¿verdad? F. Meyer, dice que hay 4 tipos de llamados de la gallina que le hace a sus pollitos. Y es interesante ver esto. Dice, ¿verdad?, que los llama cuando ya está anocheciendo. Los pollitos luego andan en el campo, en el patio, según donde viven, ¿verdad? Y los empieza a llamar para ya está anocheciendo. Dice que los llama cuando el peligro acecha. Cuando la gallina ve que hay peligro, ¿verdad?, inmediatamente junta a los polluelos. Y los llama cuando ha encontrado comida. Cuando hay que comer, la gallina los llama para que se alimenten. Y el cuarto punto, ¿verdad?, dice que simplemente cuando quiere estar cerca de ellos. Qué interesante es esto, hermanos. Jesús, cuando vivió aquí en la tierra, Él aplicó esta imagen de la gallina. Cuando en el libro de Lucas, fíjese lo que dice en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Aquí dice, ¿verdad?, que Jesús hubiera salvado y protegido a Jerusalén, a sus habitantes, pero la gente no quiso. No quisieron ir con Él, no quisieron morir al abrigo, digamos, del Altísimo, ni acogerse a la sombra del Omnipotente. En cambio, tuvieron un grito eufórico: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esto no nos sucede a nosotros. Muchas veces queremos acercarnos a Dios, y más de alguna forma, ¿verdad?, en las circunstancias que estamos en este momento atravesando. Pero en cuanto se normaliza todo,
volvemos a olvidarnos y pensamos más al temor del qué dirá la gente, ¿verdad? O si estoy demasiado ocupado, ¿verdad? Tengo mucho trabajo. Y ya se nos olvida Dios, se nos olvida la protección que tuvo y simplemente volvemos a nuestras actividades. No queremos saber nada de que diga Dios. Nuestro Señor, nuestro Dios, quiere reunirnos bajo sus alas, porque Él ve la oscuridad que viene ya pronto. Él le preocupa los tiempos difíciles. Él ve el peligro que nos está acechando. Ve que de alguna forma, ¿verdad?, puede, digamos, el mundo distraernos u otras cosas, digamos, que no nos convienen. Y una cosa importante, Él tiene alimento que darnos. Su palabra de Dios está para darnos, pero nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos ocuparnos de Él. Y otra cosa, ¿verdad? Simplemente Él quiere estar con nosotros. Es nuestro Padre. Dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno, ¿verdad?, es el miedo a no saber qué hay en la oscuridad. Dicen, ¿verdad?, las personas que llevan controles estadísticos, ¿verdad?, que las peores enfermedades son en la noche. ¿Se ha fijado, verdad, que un dolor de muelas se hace eterno que amanezca? Un dolor de cabeza o cualquier otra enfermedad en la noche es cuando de alguna forma, digamos en este caso, ¿verdad?, viene cuando hay un ruido. Los animales que son cazadores, ¿verdad?, salen en la noche. Todo esto, ¿no?, el terror de la noche que viene. Y muchas de las tragedias, a veces también temblores y otras, son en la noche. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero dice ahí, no temerás al terror nocturno. La saeta que vuela de día. La saeta que vuela de día son las flechas de muerte que muchas veces manda el enemigo. No le importa el momento, el enemigo lanza. Pero dice Dios te va a librar. Si la voluntad de Dios, soberana, dice, todavía no quiero que tú partas de esta tierra, Dios te va a guardar. Todavía eres útil en esa tierra, Dios te va a guardar. Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La pestilencia se siente más, como decíamos, en la noche, porque no la quema la luz del sol. ¿Se acuerda que en la noche es cuando empieza el ruido a bajar? Cuando empiezan los olores a subir. Y dice, ¿a qué huele? No, pues están quemando esto, o huele a esto, el otro. En el día, ¿por qué no? Porque en el día el mismo sol quema todo, ¿verdad? Lo amortigua, pero en la noche baja todo. Esa pestilencia que ande en oscuridad, en este caso, ¿verdad? La mortandad también, digamos, que también destruye ese día. Y dice el Salmo 91, ¿verdad? También nos enseña en el punto número 3, para sus hijos Dios tiene una protección sobrenatural. ¿Quién te guarda? Dice para sus hijos. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Te gustaría formar parte del pueblo de Dios? Aclaro esto, en el sentido, ¿verdad? Todos somos criaturas de Dios. En el Génesis encontramos, ¿verdad?, que Dios creó y todos somos criaturas. Pero si usted lee la palabra de Dios en el Salmo 1, en Juan 1:12, dice, ¿verdad?, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad o poder de ser hijos de Dios. Por eso la invitación es, ¿te gustaría ser hijo de Dios? Acéptale como tu Señor, como tu Salvador. Entrégale tu alma. No eres criatura, pero eres hijo hasta que tú voluntariamente dices, recibo a Cristo como mi Señor. Aquí está, lo más valioso que tengo es mi alma y te la entrego, para que cuando yo muera, entonces vaya mi alma a donde en vida decidí que fuera. Nosotros no podemos decidir por alguien. Es bonito y simpático, ¿no?, que podemos decir una persona que no quiere nada de Dios, que no creyó en Dios, que se olvidó de Dios, y decirle, ¿verdad?, que se va en su presencia. Eso no es así. Es simpático decirlo, pero no va por lo que yo piense, lo que sea quien sea. Va por lo que esa persona decidió en vida. Por eso Jesucristo, ¿verdad?, dice, el que cree, el que vive y cree en mí, eso es importante, que tú y yo vivamos para tomar esa decisión.
El día que alguien muera sin tener nada que ver con Dios, Dios no puede, digamos, nosotros no podemos hacer nada, es en vida. Los hijos de Dios tienen esa bendición. Versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar. Dios va con nosotros como un padre amoroso y responsable. Va adelante, como dije hace un momento, ¿verdad? Va adelante, va a los lados. En ese sentido, hay veces que los hijos son tremendos. Yo tengo, ¿verdad? Pero en ese entonces era una niña, ¿verdad? Íbamos rumbo precisamente a la iglesia y pues ella era tremenda y salía corriendo, ¿verdad? Ahí salíamos a la banqueta, a la calle para ir a la iglesia y ¡bum! Salía corriendo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí vamos caminando todavía, ¿verdad? Eran chiquitos. Y de repente, ¿verdad? ¡Paz! Se desapareció. Y cuando desapareció, pues pensamos que se había metido a una tiendita que está ahí, una tienda, y que comprábamos seguido ahí, y pues se metió, y ay, me regreso a la tienda, y ¿dónde está? No, pues no está. Y ahora me regreso un poquito más, ¿y qué cree? Hay unos hoyos donde se siembran árboles, el árbol se seca y queda el hoyo. Ese árbol pues, se echa con papeles y todo basura ahí. Bueno, pues ahí pasó esta niña y ¡pum! Que se sume. Y de alguna forma pues nos quedamos pensando que como estaba chica. Pero Dios no es así. Dios de alguna forma está vigilante. Él va adelante, atrás y todo. Y así deben ser los hijos. Vemos ahí, ¿verdad? Que en ese sentido, aunque muchos mueran a un lado y a otro del camino, el que confía en Dios no caerá. Cuando se cae, digamos, en este caso, ¿verdad? Tu fe ante la adversidad, a veces pensamos, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios? Cuando la fe nos tambalea, cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida. Es triste, sí, cierto, es tambaleante. Cuando llega el dolor o las circunstancias dolorosas a mi vida, cuando las adversidades una tras otra, decimos esto, la fe se tambalea, pero Dios dice, tú vas a permanecer fiel. Firme. Cuando de alguna forma, ¿verdad? Digamos, se les cae la esperanza. Cuando de alguna forma vienen circunstancias donde la gente dice, ya no tiene remedio esto. Esa es la última opinión del médico. Eso es lo que ya no hay de dónde echar mano. Esto ya se salió de control. Y a veces como que nos tambalea, ¿verdad? Cuando de alguna forma hay gente que se sale de razón. Y vemos ahí, ¿verdad?, que reniegan de Dios, buscan otras alternativas a la palabra de Dios, ¿verdad? Buscan remedios que no son adecuados, correctos, buscan circunstancias donde simplemente, ¿verdad?, digamos, están fuera de toda norma, soluciones fuera de lo que la palabra de Dios está de acuerdo, porque quieren, digamos, soluciones a su manera. Pero el que confía en Dios, dice aquí en este versículo, no caerá, sino permanecerá firme. Cuando la gente te dice, oye, pero ¿por qué tienes este problema? Yo ya hubiera hecho esto, pero yo confío en Dios. Oye, para lo que se está pasando, digamos, cualquiera ya hubiera explotado, pero yo confío en Dios. Es la diferencia. Los hijos de Dios tienen el respaldo de Dios. Dice en el versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí va de acuerdo con de alguna forma, ¿se acuerdan? Muchos repiten y rezan, ¿verdad? El Salmo 23. Se lo saben de memoria, pero deletreadamente, ¿verdad? Por versículo no lo conocen muchas veces. Bueno, déjeme decirle, ¿verdad? Lo que el versículo 5 de este Salmo 23 dice algo poderoso. Dice ahí, dispones ante mí, digamos, en presencia de enemigos, un banquete. Se lo voy a decir en palabras, digamos, comunes. Aderezas de mí, ¿verdad? Una mesa en presencia de mis enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas ocasiones cuando decidimos seguir a Cristo, cuando tomamos la decisión de buscar a Dios en nuestra vida, de acercarnos a una iglesia cristiana, cuando queremos estudiar la palabra de Dios, cuando queremos estudiarla o escuchar la palabra de Dios, déjeme decirle, ¿verdad?, que nos encontramos con mucha oposición. A veces, digamos, en especial de nuestra propia familia, de los amigos, gente que tenemos cerca y que al saber, digamos, que nuestra decisión nos empieza a dar la espalda, empieza a criticarnos, empieza a señalarnos.
Otras veces surgen enemigos, digamos, no solamente ahí, en el trabajo, en la zona donde vivimos, cuando dicen, es que ya hace esto, ya va lo otro, ya. Otras veces ya suceden cosas, ¿verdad?, que nos desean, digamos, en este caso, ¿verdad?, que fracasemos. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice que al final de todo esto nos pondrá una mesa llena de bendiciones en presencia de aquellos que nos criticaban, que buscaban nuestro mal. Esa es la palabra de Dios, la que nos promete y nos dice, aguanta, aguanta. No te preocupes por lo que te dicen, no te preocupes por lo que te critican, no te preocupes por los señalamientos o por que alguien te dio la espalda, porque alguien no te hable, porque, no te preocupes. Llegará un momento en que dice que va a poner una mesa llena de comestibles, de frutas, de todo eso, en presencia de aquellos que nos estaban criticando. O sea, en otras palabras, nos va a poner en alta estima. Y aquellos simplemente van a quedarse con su dolor, con su coraje, de decir, ¿por qué? Si yo le destiné, digamos, o le pronostiqué derrota, yo le pronostiqué que ibas, digamos, estaba equivocado, que estaba, y ahora mira, ha progresado, está siendo bendecido, su familia está bien, está animada, está unida, está progresando, y mira, la mía. Ese es lo que dice este Salmo 23, 5. Pero dice aquí en el 8, ¿verdad? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cómo pasará esto? Bueno, pues para nuestros propios ojos podemos ver que la recompensa de los impíos. ¿Qué es un impío? Déjame decir, ¿verdad?, que la definición de impío la entendemos como las personas que carecen de fe, digamos, a nuestro Padre eterno. O sea, impío es simplemente sin piedad. Son los que carecen de fe. Nosotros vemos cómo nuestro Dios, ¿verdad?, tocará nuestro corazón, estaremos abrazados a Él y saldremos adelante. Los impíos es los que no quieren saber de Dios. Versículo 9 encontramos, dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí hay una diferencia. No todos recibirán los beneficios de las maravillosas promesas en el, digamos, contenido, ¿verdad?, sino aquellos que creen en Dios de corazón y se aferran a lo infalible de sus palabras. Pero sin embargo, algo aquí es constante, que las promesas se mantienen y estarán disponibles para aquellos que quieran volverse a Dios. O sea, quiere decir esto, si tú tienes en tu corazón rebeldía, enojo, apatía y todo eso, esto no es para ti. Pero si en un momento dado de tu vida Dios toca tu corazón, reflexionas y de alguna forma dices, estoy equivocado, he perdido mi vida en otras cosas, pero es tiempo de volverme a Dios, Dios te recibe con los brazos abiertos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios no ve tu pasado, Dios ve tu presente y tu futuro. Y Dios es un Dios de amor para todos. No te apenes. No hay, digamos, de alguna forma algo que te impida acercarte a Dios. Solamente tú mismo, el que no decides. Pero el día que tú decidas, Dios te recibe con los brazos abiertos. Aquí encontramos, ¿verdad?, que en ese sentido, digamos, como Padre misericordioso y bondadoso, las promesas del Señor siempre están disponibles para todo que Él quiera volverse, digamos, en este caso, ¿verdad? Y dice en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí en este punto de este Salmo 91 encontramos una nueva dimensión en la protección que Dios nos ofrece. La noción de colectividad. En este sentido vemos, ¿verdad?, que nos abre la puerta a ser determinados en el ejercicio de la fe. Pero ya no para nosotros mismos, sino también para nuestra casa. Qué tremendo es esta bendición que no solamente es personal, la bendición del cuidado, sino también se extiende. Dice aquí, ¿verdad?, que es que Dios tiene presente que si estas promesas estuvieran solo disponibles para nosotros, no, de alguna forma no serían completamente consoladoras. Porque vamos a pensar el alimento, si nada más es para mí, pero mi familia no tiene, pues yo sufriría. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, que en este caso, ¿verdad?, que dice, ni plaga tocará tu morada. Y la morada es donde yo vivo.
Y por mí son bendecidos mi familia. Y por ti tu familia puede ser bendecida. En todos los sentidos. Por eso vemos, ¿verdad?, que el versículo 10, rescata que el mal no nos sobrevendrá, pero a su vez nos indica que tampoco lo hará para nuestra morada, o sea, nuestro hogar, y con ello también a nuestros seres queridos. Donde tú moras, ahí hay bendición. Cuando tú viajas en un autobús y tú eres temeroso de Dios y te encomiendas en Dios, los 49 pasajeros restantes, si son de 50 el autobús, o de 40, los 39 restantes serán bendecidos por ti. Y llegarán a su destino salvos y salvos. Y dirán, ¿cómo te fue? Bien, todo normal y tengo suerte. Otros dirán, no, pues me lo merezco. Otros dirán, el chofer es un excelente chofer. Y todos dirán, pero uno dirá, gracias a Dios, porque Él me protegió y me guió hasta acá. Y también protegió a este resto. Qué tremendo, hermanos. ¿Pueden nuestras pequeñas mentes comprender el gran amor de Dios? ¿Verdad que es tremendo? En los momentos difíciles puede que te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Cuando el diagnóstico del médico, ¿verdad?, a veces nos deja fríos. En esta semana murió un amigo, un hermano, ¿verdad?, estimado, que por años lo conocía. Lo llevaron en la madrugada, al médico y le dicen, ¿verdad?, ya no hay remedio. No se puede hacer más. Es algo tremendo, que duele, claro que sí. Vemos ahí, ¿verdad?, que en ese sentido, cuando la decisión del juez de un juicio, ¿verdad?, está en tu contra, o cuando el banco de repente, te llama para darte malas noticias. Otro hermano, ¿verdad?, hace unos días me habló y me dijo, hermano, ore por mí porque me vaciaron mi cuenta. ¿Cómo? No sé, dice, pero fui al banco y nada más me dejaron 28 pesos de todo el dinero que tenía ahí. Y va a ser difícil recuperarlo, no sé, pero ahorita eran la 1 de la mañana. ¿Qué hacemos en esas circunstancias? Y a cualquiera le puede pasar esto, ¿verdad? Pero ¿cuántas tragedias tocarán a nuestra vida? A veces preguntamos, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Nuestras preguntas angustiadas tratan de encontrar la respuesta al dolor, el problema, a las circunstancias difíciles. Hay un libro, ¿verdad?, que ahorita no lo traje, pero de alguna forma habla de la historia de Corrie ten Boom, ¿verdad? Era una chica, ¿verdad?, que junto con su hermana y su padre abrieron una casa de refugio, a muchos judíos perseguidos, ¿verdad?, por los nazis allí en Holanda. Y bueno, ellos los metían en los lugares escondidos, ¿verdad?, en el sentido de su casa, en lugares secretos ahí, ¿verdad? Y sin duda Dios los protegía, sin duda que el terror de la noche no los tocaría. Sin duda, que se habían ganado por lo menos la bendición de Dios por bendecir a los judíos, para protegerlos en este caso, ¿verdad? Esos judíos que eran la semilla de Abraham. Pero no era así. Una noche llegó el temido golpeteo a la casa. De estos policías, ¿verdad?, de estos de alguna forma, soldados nazis, y que abrieron la puerta, a golpes, y empezó el interrogatorio, las palizas, las indignantes, formas de tratar a la gente, y a todos los arrestaron y los llevaron a un viaje, junto con otros cientos de detenidos, ¿verdad?, en el vagón del tren, a un destino de un campo de concentración. Estuvieron expuestos a las inclemencias del clima, el hambre, a la esclavitud, al tormento y a toda clase de atrocidades. No pudieron escapar en esos lugares donde los alambrados son de púas. Hay perros adestrados para agarrar a cualquiera. Y vemos ahí, ¿verdad?, que la hermana de esta Corrie, ¿verdad?, era una chica muy débil, murió en ese campo de concentración y fue enterrada en una fosa común. Preguntamos, ¿dónde estaba Dios
cuando todo esto estaba pasando. Dios no nos promete inmunidad durante la persecución. Él promete ir con nosotros a través del fuego, las aguas y el miedo. O sea, Él dice, no es que no te pase nada, sino que yo voy a estar contigo. Jesús nos promete en el Salmo, en el Mateo 28:20. Fíjese lo que dice Mateo 28:20. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús está prometiéndonos que todas las circunstancias difíciles que pasemos, Él va a estar con nosotros. Por eso no podemos decir, ¿dónde está Dios? Ahí está. Y cuando sabemos que está Dios, de alguna forma somos bendecidos. Nos sentimos protegidos, nos sentimos cobijados. Esa es la protección que Dios promete para sus hijos. Vemos aquí, ¿verdad?, que Corrie ten Boom, ¿verdad?, escapó de ese campo de concentración, se convirtió años después en una gran misionera y su testimonio cautivó la imaginación, digamos, en este caso del mundo. Y su orfana quedó como una mártir. Si usted quiere saber más de ella, hay su libro, ¿verdad? Y hay una película, se llamó El Refugio Secreto. Es una película aterradora de cómo los sobrevivientes de ese lugar, ¿verdad?, solamente contaban con el único recurso, la presencia de Dios. Dice en el versículo 11, porque Él dará órdenes a sus ángeles para que te protejan a donde quiera que vayas. Esta es una promesa hermosa. Para los que caminan, digamos, bajo la palabra de Dios, Dios tiene, digamos, que tienen la confianza y la seguridad de que no estamos solos. Dice que los ángeles caminarán a su lado. Es algo tremendo, hermanos. Podemos recordar esos momentos, digamos, en este caso, ¿verdad?, que cuando escapamos de una tragedia, como dije hace rato, ¿verdad?, cuando de repente no nos pasó nada, hubo una explosión y nosotros salimos librados, llegamos antes o después, o no, ese día no fuimos a trabajar. Es algo tremendo, hermanos. En el libro de Hebreos 13:12 dice, ¿verdad?, que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Cuando de alguna forma somos bendecidos, ¿verdad?, por alguien o por algo, Dios los está utilizando en ese caso. Qué alegría saber que esa garantía de protección incondicional que el Señor nos ofrece a lo largo de este Salmo 91, se tiene a su vez la seguridad de que los ángeles estarán para ayudarnos a no caer, a no tropezar. Y si lo hacen, Él nos dará la mano. Estos ángeles de alguna forma vendrán en multitud de formas. A veces, digamos, desconocidas, fuera de lo normal, tratando, digamos, formando nuestra vida, ¿verdad?, con el apoyo de personas que están alrededor de nosotros, o por eventos, de alguna forma que sucede. Ahí está Dios cuidándonos. Las Escrituras nos dicen claro que los ángeles de Dios fueron creados, digamos, para estar al servicio, ¿verdad?, digamos, de Él, a la disposición de Dios. Por eso dice en el Salmo 34:7, fíjese y grábeselo bien. Dice, el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, el ángel de Dios está a tu servicio, está a tu cuidado. Si tú eres temeroso de Dios, el ángel de Jehová, el ángel de Dios está a tu servicio y te defiende. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién te defiende? Ahí está la respuesta. De alguna forma, ¿cómo puede estar Dios con nosotros, hermanos? En cualquier situación están para ayudarnos y protegernos. Dios lo quiere así. En el versículo 12, ellos, los ángeles, te levantarán con sus manos para que no te tropieces con alguna piedra. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto significa que los ángeles nos ayudarán en nuestra caminata por la vida. Muchas veces de alguna forma, ¿verdad?, sentimos que algo nos empuja o que alguien nos detiene y ¿qué pasó? ¿Por qué ya tenía yo esto? ¿Y qué? ¿Por qué se atrasó ese autobús? ¿Por qué de alguna forma, digamos, no hay paso? ¿Por qué se me ponchó esta llanta? ¿Por qué no arrancó el motor? ¿Por qué se me fue el camión? No sabemos qué, pero Dios nos está diciendo, ¿verdad?, el ángel te hizo esto porque te está protegiendo. Algo iba a suceder que tú no puedes ver, pero el ángel de Jehová, quietos todos.
Hay veces que no encontramos la llave del coche, ¿verdad? Para arrancarlo y llevamos prisa y de repente sucedemos que sucedió algo. ¿A dónde íbamos a pasar? ¿A dónde nos dirigíamos? Y ese día, hay muchos testimonios, ahora en las Torres Gemelas, hay cientos de testimonios de gente que puede decir, ese día no fui a trabajar. Ese día tenía cita con el doctor. Y ese día, digamos, no encontré las llaves del auto. Ese día dice, no, prendió el boiler y me atrasé para bañarme y llegué tarde al trabajo. Ese día se cayeron las Torres Gemelas. El ángel de Jehová protege a los que temen a Dios. Vemos ahí, ¿verdad?, que Dios nos promete escoltarnos a nuestro hogar celestial. El camino, digamos, que vamos a recorrer, en este caso, está protegido. Ahora, esto no significa que hagamos experimentos audaces con Dios, ¿verdad? Que hagamos cosas atrevidas, que hagamos cosas, digamos, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí hay mucha gente, ¿verdad?, es atrevida, dice, yo soy hijo de Dios y puedo hacer lo que quiera. No, tenga cuidado con esto, ¿verdad? El diablo quisiera eso. Y se acuerda cuando decíamos hace rato que le dijo a Jesús, ¿verdad? Dice, si eres hijo de Dios, lánzate de ahí y ¿cómo se llama? Y vendrán sus ángeles y te van a sostener. Dice, ¿verdad?, que lo llevó hasta arriba del pináculo, ¿verdad?, del templo, y dice, lánzate. Y tus ángeles, dice la Biblia, porque Satanás conoce la Biblia, ¿eh? Y dice la Biblia que te mandará a sus ángeles que te sostengan. Ahora, fíjense nada más, si Jesús no fuera Dios, el que diría, qué momento, qué espectáculo voy a dar, esto es algo asombroso, algo nunca visto. Sí, Satanás, ¿cómo que no? Vas a ver cómo y se lanza, ¿verdad? Y vienen los ángeles, aplausos, ¿verdad?, para ese gran número. Pero Jesucristo dice, no, es que no, esto no es para dar show, esto no es para poder dar diversión, esto no es para tentar a Dios. Y entonces lo calma y le dice, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, no pongas a prueba al Señor tu Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que no pongas a prueba al Señor tu Dios. Tenemos que, en este caso, ¿verdad?, que no tenemos que poner a prueba a Dios, hermanos. De alguna forma, digamos, en este caso, ¿verdad?, el Señor quiere librarnos de esto. ¿Cuántas veces, digamos, tenemos, digamos, un buen coche, un buen motor, ¿verdad?, y queremos darle a todo, al fin que soy hijo de Dios y el ángel de Dios me va a guardar? No. Hay una ilustración, ¿verdad?, que nada más es como anécdota, donde dice, ¿verdad?, que va el ángel con aquel que va a grande velocidad y de repente le sube a 100, a 120, a 150 y el ángel dice, espérame tantito, y pum, se baja y dice, ahora sí, vete tú solo. Si quieres caminar por tu cuenta, lo puedes hacer, pero Dios no te va a acompañar. Si quieres caminar bajo el temor de Dios, el ángel de Jehová te guardará. Vemos ahí, ¿verdad?, que en nuestra propia vida Dios manda a sus ángeles para apoyarnos. Nosotros no los vemos, pero ellos están ahí presentes, llevando fielmente, digamos, la voluntad de Dios. Termino con esto, con este tema, ¿verdad? Los nativos de la India suelen llevar pesados bultos sobre sus cabezas. Ahí no hay mucho transporte y caminan por veredas y por caminos, pues ahora sí que donde apenas si caben ellos y bueno, en algunas partes del país, en esos caminos se encuentran unas como plataformas, ¿verdad?, donde colocan esos bultos, ¿verdad?, los ponen ahí para descansar. Están en unas como sombras, en este sentido, ¿verdad?, para descansar de alguna forma, digamos, del peso y del caminar. A estas construcciones se les llaman sumatanga. Ahí vamos a ver, sumatanga. Es común oír a un cristiano, ¿verdad?, que cuando le presentan el mensaje de Jesús y donde le invitan a descansar en los brazos de Jesús y le invitan a darle sus problemas, sus necesidades y descansar en los fuertes brazos de Jesús, escuchamos, ¿verdad?, que a Jesús en ese idioma y en esos lugares le llaman mi sumatanga. O sea que a Jesús lo determinan como mi sumatanga. O sea, porque en realidad Cristo es nuestro descanso, nuestra sombra de reposo y nuestra protección. Qué tremendo, digamos, que ellos puedan asociar esto con lo otro. En estos tiempos de muchas cargas físicas, emocionales y espirituales,
En estos momentos que estamos atravesando difíciles por la enfermedad, por la muerte, la pérdida de seres queridos, de amigos, de conocidos, que ya murió uno, que ya murió el otro, que hay falta de empleo, que hay economía baja, muchas cosas que están sucediendo. Déjeme decirle, ¿verdad?, que no hay que sufrir así sin sentido, como quejándonos al aire o ante los demás, sino que pensemos, ¿verdad?, que mejor vengamos a Cristo, busquemos a Dios. Él es nuestro sumatanga, que de alguna forma, ¿verdad?, es decir, nuestro protector ante cualquier situación que estemos atravesando. Ante cualquier situación que tú o yo y cualquiera que esté oyendo este mensaje esté atravesando, la pregunta que hicimos al principio: ¿quién te protege? Si tienes una respuesta de la que hemos escuchado, que Dios te bendiga. Si es algo que te has acogido y que no te da respuesta y que tiene más dudas o que te ha fallado, ahora puedes optar por Jesús como el protector de tu vida y ya no vas a tener temor jamás. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te proteja y que puedas tener la seguridad de que Dios es un Dios de brazos abiertos. Si en tu corazón quieres depositarlo en Él, si a tu alma quieres entregarla a Él y quieres que tu vida, ¿verdad?, goce de la protección de Dios, tú lo puedes hacer. Dios es un Dios que siempre está disponible para cada uno de nosotros. Oraremos para que Dios toque tu corazón y puedas disfrutar de esa bendición. Y como cristianos también, hermanos, pasamos por momentos difíciles. No estamos exentos de todo eso. Pero en estos momentos es cuando tenemos que acogernos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios y vivir bajo lo que ellos dicen. Hoy es el tiempo de sacar nuestra fe a relucir. La fe no es para presumirla, no es para decir yo soy esto, yo soy lo otro, o yo no. La fe es para usarla en los momentos difíciles. Y hoy es tiempo de sacar nuestra fe y ponerla en los benditos brazos de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a hacerlo. Señor Jesús, en este día, Señor, confiamos que nuestra vida está en una turbulencia. Nuestra vida, Señor, está pasando por momentos difíciles. Señor, el ángel de la muerte está acampando alrededor de nosotros. Pero sabemos que tu ángel, si nosotros nos acogemos a ti, si nosotros depositamos nuestra vida en ti, Señor, si somos tus hijos, y te entregamos nuestra alma y queremos, Señor, depositar nuestra fe y nuestra confianza única y exclusivamente a ti, Señor, el ángel de Jehová estará para defendernos. Te pedimos perdón por a veces distraernos, por haber fallado, por habernos ocupado, Señor, en otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Pero en este día, Señor, te rogamos que nos des fe, que nos des convicción y que nos des, Señor, el poder que tú nos das, Señor, para poder sentirnos, Señor, seguros en tus manos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de brazos abiertos. Y si en este día alguien quiere entregar su vida, y si en este día alguien quiere reconciliarse contigo, y si en este día alguien quiere renovar su vida contigo, Señor, en estos momentos para poder, Señor, confiar en ti, gracias, Padre, recíbelo y bendícelo. Cubre con tus manos, Señor, los que sufren, a los que tienen problemas y necesidades, a los que están trabajando, Señor, a los que nos cuidan en la ciudad, Señor, que puedan ellos tener la convicción, la certeza y el compromiso, Señor, de poder velar por ti, Señor, a través de la seguridad de la ciudad, Padre nuestro. Cuídalos, Señor, de peligros y otras cosas, Señor. A los médicos, a las enfermeras, Padre nuestro. Bendice a los que predican tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, por este día. Lo ponemos en tus manos con la fe y la convicción de que tú nos seguirás cuidando hoy y siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas. Mucho gusto, hermanos.